Hola, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí, por dedicar una tarde de jueves de verano, con lo bien que está el tiempo, a hablar de la angustia, ¿no? que parece que tampoco es un tema que sea como muy atrayente. Y bueno, yo lo que voy a tratar es de un poco de nombrarla, de nombrar qué es la angustia, ¿no? De ponerle nombre y de que de esa manera podamos hacer con la angustia otra cosa. O sea que espero que la tarde que pasen aquí, el ratito que pasen aquí, les sea productivo, ¿no? Que se lleven cosas que no han traído, que se lleven cosas nuevas, que de eso se trata, ¿no? Vamos a ver, la idea un poco es casi que sea una charla todo el rato, ¿no? Es decir, yo voy a hablar un poquito al principio, voy a hablar desde qué punto de vista voy a tratar yo la angustia, y a partir de ese momento la idea es que todo el mundo participe, todo el mundo pregunte cualquier cosa que quiera preguntar, o cualquier cosa que pueda quedar un poco confusa, ¿no? en lo que yo vaya a decir, ¿vale? Bueno, si han visto la presentación que hace el Corte Inglés, yo soy Ángeles Jiménez, soy médico de familia y además psicoterapeuta. Y bueno, desde ese punto de vista, ¿no? Desde la psicoterapia psicoanalítica, voy a hablar de lo que es la angustia, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de angustia, o realmente no solemos hablar de angustia con esa palabra, se habla más de ansiedad o de estrés, ¿no? Y eso es otra cosa. La angustia es algo que cuesta nombrar, es algo para lo que normalmente no tenemos palabras. Esa es la angustia de verdad, ¿no? La angustia, vamos a decir que es esencial. Realmente cuando no sabemos lo que nos pasa, que es un poco como he titulado la charla, es cuando nos estamos encarando directamente con la angustia, cuando no sabemos qué nos pasa. Y ya el poder mencionar eso, el que no sabemos qué nos pasa, ya puede ser una puerta de entrada de abordaje, ¿no? La idea con la angustia es poder nombrarla, poderle darle un nombre que nos permita abordarla desde digamos, encararla, ¿no? Abordarla desde otro punto de vista. Porque la angustia no se deja tratar de frente, hay que abordarla desde los lados. Cuando alguien dice que tiene angustia, ya tiene otra cosa. Eso ya no es angustia, eso es otra cosa, habrá que ver qué es, ¿no? Y cuando alguien dice que tiene angustia, quizá debería aprovecharlo como puerta de entrada para hacer algo con eso, ¿no? Porque la angustia no es inocua. Cuando uno se siente inquieto, cuando se siente angustiado, y ya veremos eso en qué consiste. Eso es por algo, no es porque sí. O sea, no hay que hacer oídos sordos a lo que nos pasa. Aunque lo correcto no sería decir tengo angustia, lo correcto sería decir que la angustia me tiene a mí, porque realmente es así. La angustia digamos que lo abarca todo, ¿no? Lo cubre todo. Y la angustia no la debemos mirar como algo malo, como algo patológico. Parece que está prohibido, ¿no? Pasarlo mal o tener una sensación de disconfort, de displacer, estar mal. Pues no, porque la angustia es una brújula para la vida psíquica, ¿no? Si tenemos angustia y no nos cuestionamos nada sobre ella, pues aparte de perder una estupenda oportunidad de crecimiento, ¿no? Una estupenda oportunidad de abordaje y de hacer algo con eso, pues esa señal, esa angustia nos va a invadir toda nuestra vida, nos va a invadir el cuerpo, nos va a invadir la cabeza, nos va a invadir la vida, nos va a invadir los objetos que nos rodean. Por eso no debemos dejarla pasar, no debemos hacer oídos sordos, ¿no? Porque parece que en la sociedad actual, como está prohibido pasarlo mal, ¿no? Hay que pasarlo siempre bien, hay que estar súper feliz, como nos dicen en la tele, como nos dicen en los centros comerciales, ¿no? Pues si estamos tristes, o si estamos angustiados, o nos sentimos mal, lo que tendemos todos es a ocultarlo, a esconderlo. No me pasa nada. No, sí pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con todo eso. En sí misma la angustia no es una enfermedad. Es una señal, como decía, ¿no? Desde lo psíquico, de que nos estamos acercando a un pensamiento inconsciente, íntimo, comprometido, algo de lo que no queremos saber, algo que nos compromete. Es un pensamiento que en el fondo lo que hace es tentar al angustiado a alejarse de sus obligaciones, es decir, a dejar de hacer algo que le corresponde. Eludir las obligaciones que tenemos todos como seres humanos produce angustia, y si persistimos en esa negación, produce delirio, produce psicosis, la locura, ¿no? Lo que la gente, lo que se conoce comúnmente como locura. ¿Y qué es la locura qué es la locura que no sea aislarse completamente del mundo exterior, aislarse completamente de la realidad? Estoy hablando en el extremo, evidentemente, ¿no?
Ahora, eso sí, tomada como aviso, es un valor muy importante para darnos cuenta de a qué distancia estamos de la realidad, ¿vale? Si estamos angustiados es porque algo no estamos haciendo, algo estamos dejando de hacer, algún pacto estamos dejando de cumplir. Habrá que ver, como siempre, ¿no? Por lo tanto, la angustia no es un síntoma que haya que abordar, pues igual como se hace desde la medicina, ¿no? Desde la medicina, si tenemos un dolor, lo que hacemos es abordarlo, quitamos el dolor, quitamos el síntoma. Desde lo psíquico, no hay que tapar el síntoma, no hay que taponarlo, no hay que ocultarlo, esconderlo, lo que hay es que hacer algo con él, sacarlo, abordarlo de frente, aunque a veces eso de miedo, de temor, nos pueda resultar un poco comprometido. La angustia, como decía, no es algo patológico, es un afecto estructural del ser humano. Es patológico cuando sobrepasa un cierto umbral o cuando estamos angustiados durante mucho tiempo, porque eso sí que no es normal. Es decir, no es normal vivir instalados permanentemente en la angustia, en el malestar, en vivir, como se dice comúnmente, en vivir amargados permanentemente, porque no todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Nos pueden pasar cosas de las que nosotros no podemos hacer nada, perdemos un ser querido, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que hacemos con lo que nos pasa sí es de nuestra entera responsabilidad. Y desde luego, si estamos permanentemente instalados en la angustia, acabaremos enfermando del cuerpo y enfermando de la mente, desde luego, ¿no? La angustia no es lo mismo que el miedo. En el miedo hay algo objetivo, algo que vemos. Tenemos miedo, no sé, a que nos atropellen en la calle, no sé, tenemos miedo a perder el trabajo porque encima tenemos un motivo real para perder ¿no? un riesgo real de perder el trabajo. Eso es miedo. La angustia no tiene objeto, es inconsciente. No sabemos por qué estamos angustiados. Lo que sí puede ocurrir es que recurramos a una excusa, digamos, ¿no? Es decir, algo, no sé, estamos angustiados, no sabemos muy bien por qué y de repente pasa un gato negro, ¿no? Entonces decimos, estamos angustiados porque ha pasado un gato negro. No, estamos angustiados por otra cosa. Hemos aprovechado una circunstancia casual para depositar ahí la angustia. Y como decía antes, tampoco es lo mismo que la ansiedad o el estrés, porque normalmente también a eso se le puede poner nombre. Se puede decir que uno está angustiado, que uno está estresado porque tiene mucho trabajo, que está nervioso porque tiene un familiar enfermo. Normalmente tiene objeto. La angustia no tiene objeto, realmente ni siquiera tiene palabra. Por eso la idea es ponerle palabra, poder nombrarla para poder hacer con ella otra cosa. Desde el momento que decimos que estamos angustiados, bueno, podemos aprovechar eso como puerta de entrada para hacer algo con eso, ¿no? De hecho, no es raro encontrar a personas que dicen que ya no tienen nervios, que están perfectamente tranquilas, y lo que están es paralizadas por la angustia, porque la angustia realmente es paralizante. Al angustiado le cuesta pronunciar palabras, verbalizar lo que tiene que ver con la angustia, ponerle palabras a eso que le pasa. No sabe realmente lo que le pasa. Y desde luego lo que sí tiene es a pleno rendimiento la cabeza, todo el día dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es algo que agota. Y al final, ¿cómo se puede manifestar? Pues con cansancio, ¿no? Hay muchas personas, seguro que conocen, que todo el día están cansadas, siempre están cansadas. ¿Por qué? Por trabajo, bueno, habrá días que sí, días que no, ¿no? Estar cansado por trabajo es diferente. Uno llega a casa, se acuesta, se duerme y ya está, ¿vale? Estar cansado por la angustia es diferente, porque es estructural. Y cansa el estar continuamente cavilando, dando vueltas en la cabeza pensamientos repetidos. La angustia suele acompañarse de sensaciones físicas, como palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración, taquicardia, temblores, y todas estas sensaciones físicas en las que digamos que son universales, ¿no? Casi todo el mundo reacciona un poco de la misma manera, evocan a una angustia primordial. ¿Cuál es la angustia primera? Es la angustia del nacimiento. Cuando nacemos no nos acordamos de eso, pero es una angustia por el ingreso en la vida. Lo primero que hay que hacer es aprender a respirar. La angustia siempre evoca esa angustia primordial, como algo mítico, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras del angustiado? Del angustiado que empieza a hablar, porque hay muchos angustiados que ni siquiera lo dicen, ni siquiera lo saben, ¿no? Pues las palabras son no sé lo que me pasa. Y es que realmente el angustiado nada quiere saber de lo que le pasa. La idea es aprovechar, como les vengo diciendo, esas palabras para abandonar cavilaciones estériles, porque estar todo el rato
murmurándose a uno mismo, es cavilar, eso no es pensar, no es un pensamiento reflexivo, no es algo que nos aporte un beneficio, un producto que luego podamos aprovechar en nuestra vida, ¿no? No me refiero a estar pensando en tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un pensamiento reflexivo. Si estamos todo el tiempo dándole vueltas a una misma idea, eso es cavilar, es completamente improductivo. La idea es aprender a hablar, aprender a decir lo que nos pasa, y esas palabras reflexivas que nos lleven a, digamos, a crecer personalmente, y eso nos va a permitir que podamos desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, que podamos crecer, que podamos trabajar, que podamos amar, que podamos tener más relaciones personales. Ponerle palabras a la angustia es lo primero que debemos hacer para que la angustia no se nos deposite en el cuerpo. Es decir, es mejor expresarla con palabras que con síntomas físicos. Muchos de los síntomas físicos que se consultan habitualmente en las consultas de los médicos tienen que ver con angustia. Son somatizaciones, es decir, me falta el aire, me ahogo, me mareo, tengo palpitaciones. Mucho de eso, incluso muchos de los dolores por los que se consultan, tienen que ver con angustia. O sea, tienen que ver con no ser capaz de ponerle palabras a lo que nos pasa y entonces habla el cuerpo, siempre. Y eso acaba enfermando, evidentemente. Porque debemos pensar que las palabras no solo nos sirven para designar las cosas, mesas, cuadros, luz, no, las engendran, las crean. Nos las crean en nuestra realidad psíquica, nos la crean en nuestra cabeza. Mientras no conocemos una cosa, el nombre de una cosa para nosotros no existe. Cuando conocemos una cosa nueva, lo primero que aprendemos de esa cosa es el nombre. Si no la podemos nombrar, para nuestra realidad psíquica, desde luego no existe. Las cosas no son lo que decimos de ellas, no solamente son lo que decimos de ellas, es lo que se abre entre lo que decimos y lo que no decimos. Quiero decir que hay una parte que nunca decimos, porque es inconsciente, va por otro camino. La idea es, cuanto más se abra ese camino, cuanto más palabras sepamos, cuanto más palabras podamos manejar, pues muchísimo más se nos podrá desarrollar la mente y en consecuencia la vida, ¿no? Evidentemente. Ser capaz de ponerle palabras a la angustia nos permite poder dejar de sentirla como algo displacentero y poder entrar en ella para abordarla de otra manera y poder aprovecharla para crecer. Si no, si la ignoramos, pues no nos va a servir para nada más que para estar angustiadas y enfermarnos de eso, ¿no? Como les vengo diciendo, la angustia es consustancial del ser humano, es inherente al ser humano. Todo el mundo se angustia, siempre, siempre no, en algún momento de la vida. Es imposible vivir en un estado, no sé, enirvanado, ¿no? Un estado como de absoluta completud, ¿no? Siempre nos falta algo. Y de hecho, esa falta es la que nos hace crecer. El sentir que nos falta una cosa es la que nos hace ir a buscarla y crecer. Si no, nos quedamos en un sitio, siempre en el mismo lugar y no vamos para ninguna parte, ¿no? ¿Y a qué evoca esa ansia, ¿no? Bueno, evoca a tratar de recuperar aquella completud mítica de la primera infancia, ¿no? En la que lo teníamos todo. Cuando somos pequeños, mamá se encarga de todo, nos da de comer, nos abriga, todo, ¿vale? Un poco la angustia de las frustraciones que tenemos que vivir, porque no todo en la vida nos sale como a nosotros nos gustaría. Eso siempre nos lleva, nos traslada a esa pérdida de completud maravillosa en la que cuando éramos pequeños lo teníamos todo, ¿no? Pero con las frustraciones de la vida tenemos que vivir, porque es que la vida es así, no todo está dado, no todo va a transcurrir como nosotros queremos, como deseamos o como pensamos. Es verdad que cuanto más lo trabajamos, cuanto más pensamos en lo que queremos, mejor, más lo conseguiremos, evidentemente, ¿no? Yendo un poquito más profundamente, podríamos definir a la angustia como aquello que media entre el goce, y ahora les digo lo que es siempre este goce narcisista del bebé, ¿no? Ese goce de que mamá nos lo da todo, algo mítico estoy hablando, ¿no? Evidentemente, y el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo es aquello que producimos nosotros. El deseo corre de nuestra cuenta y corre de nuestro trabajo. Cuanto más nos dejemos caer del lado del deseo,
de nuestro deseo, y menos del lado de ese goce primordial, imposible, ese goce mítico que ya no existe, ¿no? Evidentemente, pues más seremos capaces de trabajar, más seremos capaces de amar, y más seremos capaces de gozar con nuestro trabajo, que es un goce diferente, es decir, gozar con nuestras producciones, con lo que nosotros trabajamos y conseguimos. Eso también hay que aprender a hacer. Y es que la buena salud tiene que ver, en primer lugar, con la calidad de las relaciones que tenemos, de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones personales, porque el ser humano no se desarrolla solo, se desarrolla siempre con nosotros, y con la capacidad de poder conseguir y desarrollar nuevos proyectos. Las personas que no tienen proyectos mueren aunque sigan viviendo, aunque su corazón siga latiendo, ¿no? O sea, hay que ser capaces de amar y trabajar. Si dejamos de trabajar a cualquier edad, lo digo porque en la sociedad parece que está establecido el que cuando llegan las vacaciones no voy a hacer absolutamente nada, y cuando me jubile tampoco voy a hacer absolutamente nada, un poco como si socialmente fuera eso lo que se promueve, ¿no? Bueno, esa es la mejor manera de morirnos, ¿no? De dejar de producir y de no tener nada que hacer. O sea, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene qué sentido tiene vivir en ese lugar, ¿no? En un lugar, vamos a decir, como plano, ¿no? Sin aristas, ¿no? Sin estímulo. Entonces, bueno, la idea un poco de todo lo que quería comentar es que se trata de ponerle palabras a ese no sé qué me pasa de la angustia, para desintegrarla, porque desde el momento que la nombramos, deja de existir. Desde el momento que conseguimos nombrar lo que nos pasa, entonces ya estamos en otro lugar, ya es otra cosa, la podemos abordar, podemos hacer algo con ella. Entonces yo desde aquí los invito a todos a que hablen de sus angustias, a que le pongan nombre a lo que les pasa, o a los que no saben qué les pasa, a lo mejor no saben lo que les pasa. ¿Vale? ¿Qué me dicen? Te he oído decir, por ejemplo, cómo me siento. Ajá. ¿Vale? Entonces el hecho de, como tú dices, con la angustia, si uno se pregunta cómo me siento con esta situación o cómo me siento en este momento, quizás la respuesta salga. ¿O no? Puede ser, pero te la tienes que hacer. Claro, yo me la hago. Porque hacerte esa pregunta ya es empezar a ponerle nombre a la angustia. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? Ahí está. Para mí la pregunta es cómo me siento. Sí, sí. Entonces la respuesta sale. Saldrá. Por lo menos a mí me sale. Saldrá. Puede salir sola, mucho mejor con ayuda profesional, evidentemente, ¿no? Pero el primer paso es hacerse esa pregunta, justamente. Y luego centrarse en uno y la respiración y sale. Ajá, sale siempre. Para mí por lo menos siempre ha salido. Sí, sí. Y estoy en ello. Muy bien. Cualquier situación, digo, lo que viene conviene, esto es para mí. ¿Qué tengo que aprender de esto? Ahí Para mí. está. Y entonces yo me pregunto a mí cómo me siento. Ajá, muy bien. Y si me siento con esa angustia no, sino esa inquietud que tengo, que como tú dices, algunas veces no sabes, entonces me centro en mí y me pregunto cómo me siento con esta situación o lo que estás viviendo, qué sientes, ¿Qué pasa? conmigo. Ajá. Y sale. Bien. Le pones nombre a la angustia, entonces se convierte en otra cosa. Es lo que es. Ujú. Ya le quita fuerza, le quita historia, y entonces ya, aunque no sepas lo que tiene, pero por lo menos esa pregunta te alivia Sí, sí. a preguntarte, porque en un momento como que está en el subconsciente y muchas veces no sabes, pero por lo menos me alivia el hecho de preguntarme a mí. Ajá. No seguir con la angustia, no sé lo que tengo, me pregunto y si sale, sale, y si no sale también me lo permito, ¿sabes? Que tampoco estoy ahí buscando. Sí, es que... Y el hecho de ser consciente es lo que me ayuda a seguir avanzando, o sea, Sí. Es que ya decir no sé lo que me pasa ya es decir algo, ¿no? Hay muchas personas, lo que comentaba, que están absolutamente paralizadas por la angustia y que es la pregunta, ni ¿cómo siquiera, me siento? ni siquiera... A ti misma, esa pregunta que es la base, en vez de decir cómo está, cómo me siento, cómo te sientes hoy. Sí, sí. Es más lindo, Sí, sí, sí. porque ahí ya sabes cómo me siento, no cómo está, todo el mundo dice bien, mal. Sí, sí. Ahora, ¿cómo me siento? Pues mira, me siento así como la vida misma, revuelta. No, la angustia se manifiesta somáticamente como ansiedad, lo que la gente llama ansiedad, ¿no? Los síntomas son los que comentaba antes, habitualmente. Es cierto
que hay personas que con angustia suelen reaccionar, por ejemplo, con palpitaciones, vamos a suponer, ¿no? Entonces, siempre que tienen angustia, suelen reaccionar con palpitación. Hay otras personas que con dificultad respiratoria, otras con problemas digestivos. Y es cierto que normalmente se suele manifestar siempre en la misma línea, ¿vale? Pero las manifestaciones son más o menos universales. Es cierto que eso es una manifestación, digamos, de una, no sé si llamarlo crisis aguda, ¿no? Cuando la angustia permanece en el tiempo, durante mucho tiempo, ahí solemos tener otro tipo de síntomas más importantes, más somáticos. Es decir, la persistencia de esos síntomas puede acabar produciendo una úlcera, por ejemplo, en el tiempo. Por eso es importante hacerle caso a los avisos, ¿no? Es un aviso, algo pasa. Si nos sentimos mal es por algo, habrá que ver por qué. Normalmente todos estos cuadros transcurren inconscientemente, es decir, de ello nunca nada sabemos. Y como son inconscientes, por mucho que le demos vuelta, no vamos a conseguir elaborarlo. Otra cosa es que el pensar en lo que nos pasa sea la puerta de entrada, pero normalmente cuando tenemos un cuadro de angustia real, importante y establecido, hace falta ayuda profesional, porque el inconsciente nosotros no lo podemos leer. Nadie se puede leer su inconsciente por mucho que le dé vuelta. Normalmente el tener esa capacidad de reflexión, ¿no?, de interiorización, como estás comentando, nos permite llegar al divago. Claro. Eso sí, pero autoanalizarse nadie puede, porque es inconsciente. Tiene que haber otra persona que lo interprete, un profesional que esté formado, evidentemente, ¿no? Tiene que interpretarlo otra persona, es imposible, porque es inconsciente. No podemos leer lo que no... Bueno, aquí no se trata de... Esto no es un sistema de creencias, ¿no? O sea, las creencias se van elaborando con el tiempo, ¿no? Cuanto más sabemos de las cosas, de alguna manera menos nos las creemos de una manera irreflexiva y racional, ¿no? Entonces, en lo psíquico, esto, a ver, yo nunca digo que nada es imposible. Yo creo que en la vida no hay nada imposible, ¿no? Eso es mucho decir. Pero el abordaje de la mente no puede ser personal. Es decir, nadie se puede curar a sí mismo de los procesos mentales, porque son inconscientes y son subjetivos también, ¿no? Los tiene que elaborar un profesional. Es imposible. Lo que te vuelvo a repetir, que evidentemente todas esas reflexiones son muy interesantes, en primer lugar porque te desarrollan la mente, ¿no? Y porque te pueden llevar a un crecimiento personal interesante, pero siempre con ayuda profesional. Porque era lo que te comentaba, ¿no? Es un territorio inconsciente, entonces nadie puede abordarse a sí mismo, ¿no? Pues como se quería todos los hijos, siendo uno menos angustiado, ¿no? O sea, con la imagen, ¿no? Con el espejo. Los hijos se espejan en nosotros. Si viven en un ambiente angustiado, ellos se criarán angustiados. Si viven en un ambiente sano, se criarán sanos, se crearán a sí mismos sanos, ¿no? ¿Cómo podemos crear a hijos no angustiados? Pues elaborando nuestras propias angustias, ¿no? Para que aprendan a elaborar las suyas también, porque angustias tenemos todos, era lo que comentaba, la angustia no es una enfermedad, la angustia es un síntoma, habrá que ver qué pasa. El que tengan siempre todo, el que no les cueste mucho trabajo tener las cosas, el que estén permanentemente protegidos, son ingredientes para que en un futuro sean más angustiados. No es una regla universal, pero es cierto que, como comentaba antes, la angustia surge de la frustración de no tener esa completud mítica de la infancia, ¿no? Esa completud en la que teníamos todos, ¿no? Cuanto con menos frustraciones se enfrenten los niños, los jóvenes, los hijos a lo largo de la vida, menos desarrollarán la capacidad de superarla. Eso es cierto, ¿no? Porque es cierto que en los últimos tiempos parece que, por lo menos, vamos a decir que es lo que se lee en la prensa, ¿no? Un poco superficialmente, porque igual hay alguien en la sala que es más experto que yo en temas educativos, ¿no? Pero es cierto que en los últimos tiempos todos pensamos que la educación es muy permisiva, ¿no? O sea,
digamos que cada día se imponen menos límites a los hijos, pensando que con eso, con que lo tengan todo, van a ser más felices. Y a los hijos hay que educándolos, poniéndoles límites y enseñándolos a que frustraciones en la vida van a tener. Es el mejor camino de crecimiento, de crear hijos sanos, hijos que sean capaces de enfrentarse con las realidades, ¿no? O sea, con lo que nos tenemos que enfrentar todos, porque en la vida no todo lo vamos a poder conseguir, ¿no? También depende mucho de nuestro trabajo, pero... O sea que, bueno, límites siempre, ¿no? ¿Perdón? Educarse primero los padres. Sí, desde luego, ¿no? O sea, no tratar de educarlo ni como nos educaron a nosotros, ni justamente al contrario, ¿no? Que eso no es fácil tampoco, ¿no? No estamos aquí hablando de la ley universal, ¿no? Pero bueno, un poco la idea, ¿eh? No, porque al final es lo mismo, ¿no? Que tratar de educarlos de una manera sana, ¿no? Que aprendan a vivir. Se trata de enseñarles, es como los animales enseñan a sus crías, no sé, a volar si son pájaros, a cazar si son animales cazadores. ¿Para qué? Para que vivan solos. Tenemos que criar a nuestros hijos con esa idea, ¿no? De que... Pasa que si los padres no saben, ¿qué es lo que le vas a enseñar? Bueno, los padres son adultos y viven en el mundo, ¿no? A la vez. Claro, hay que aprender eso también. Primero los padres. Con el primer hijo. Claro, evidentemente, vamos a ver. Normalmente, por ejemplo, lo que está tan de moda, ¿no? El síndrome del niño hiperactivo, ¿no? Por ejemplo, por hablar de una patología así como muy al uso, ¿no? Los niños son hiperactivos porque es una forma de angustia infantil, pues porque algo no se está verbalizando en la casa, ¿vale? Bien. Cuando estás hablando de casos concretos, es decir, un acoso escolar o un acoso de cualquier tipo, o sea, eso entra ya dentro de lo objetivo, ¿me entiendes? Pues la forma de identificarlo es también hablando, porque la forma de saber qué le pasa a tu hijo es si has hablado lo bastante con él como para ser capaz de conocerlo e identificar sus cambios en sus rutinas habituales o en su estado. O sea que el asunto siempre pasa por hablar. Evidentemente ahí no estamos hablando de un asunto de espejo, porque si el niño tiene un problema, ¿no?, en el colegio, pero en ese sentido no. Pero sí es cierto que espejan la relación que tú has enseñado, ¿no? Entonces, si tú le has enseñado una relación de diálogo, de comunicación y de apertura, de expresión, el niño lo va a expresar. Y tú lo vas a saber escuchar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los síntomas? Yo creo que Nieves lo acaba de describir muy bien, ¿no? Porque los síntomas son aquellos que a ti, como padre, que eres capaz de escuchar a tus hijos, de estar cerca de ellos, de saber cómo se expresan, cualquier cambio en su comportamiento habitual. Es decir, si tu hijo duerme normalmente, por ir al ejemplo de ella, y deja de dormir, aquí pasa algo. Es una angustia, pero por algo será. ¿Por qué no duerme un niño? No sé, o de repente no come, o de repente se vuelve a hacer pis en la cama, o de repente está irritable, o de repente antes te daba un beso y ahora no. O antes quería ir a casa de y ahora ya no quiere ir, no sé. No se puede universalizar, pero siempre tiene que ver con un cambio de su comportamiento habitual, que tú solo lo vas a ver si escuchas. Y ella acaba de poner un buen ejemplo, porque hoy en la sociedad actual trabaja el padre y la madre, es lo que hay, ¿no? Y los hijos se tienen que criar con eso. En las madres, sobre todo en las madres, y eso es filogenético, se crea mucho sentimiento de culpa, de abandono. No estoy con mi hijo lo que debería, ¿no? Lo que ella acaba de comentar. Y eso es social, eso se bebe desde lo social, ¿vale? Ya ves que ella no necesita estar todo el rato con su hija para identificarlo. Es decir, vivimos en la sociedad que vivimos, a nosotros nos educaron de una manera, a nuestros padres nos educaron de otra, vivimos donde toca vivir, y con eso hay que vivir. Y nuestros hijos tienen que vivir con eso. Si lo sabemos escuchar, eso no tiene que ver con la cantidad de horas que pasas con ellos, que por supuesto tienes que pasar horas, evidentemente. O sea, tampoco es lo contrario, ¿no? Pero se puede identificar. Si tú estás cerca de tu hijo, si tú estás comprometido con el crecimiento de tu hijo, si has tenido un hijo con compromiso de criarlo y de educarlo, lo vas a identificar. Es que lo vas a identificar hasta con tu pareja o con cualquier persona con la que vivas, porque en la vida cotidiana, nosotros en la calle podemos disimular, pero en el día a día con una persona cercana tú no puedes disimular todo el tiempo. Por ejemplo, estoy hablando ahora de adultos, ¿me entiendes? En los niños, si es tu hijo y estás al lado de él, lo vas a identificar inmediatamente. ¿Por qué? Por un cambio de comportamiento. En concreto es que depende también de los hábitos de cada niño, de la edad también, lo que se manifieste.
yo no digo que sea fácil en todos los casos tampoco, ¿eh? O sea, no digo que sea universalmente fácil, pero si estamos cerca de ellos sí que lo vamos a identificar. Es complicado, educar a un hijo es complicado, por eso también se ha creado un poco la idea de la permisividad, porque siendo permisivos y pensando que le damos todo, de alguna manera nos desresponsabilizamos del trabajo que supone la educación, porque la educación es trabajo. O sea, saber hasta dónde se le pone un límite a un hijo, eso no es fácil. ¿Hasta dónde? La hora de llegar, ¿hasta las 9:30 o hasta las 10? Por poner una cosa fácil, ¿no? Que un poco da igual. Mi amigo lo hace, ¿sí o no? No sé, eso es complicado. Eso hay que currárselo, ¿no? Entonces muchas veces es mejor ser permisivo porque no se tiene culpa y bueno, todo parece que va más fácil. Pero ojo, porque él lo decía muy bien, los hijos tienen que aprender tienen que aprender la tolerancia a la frustración, si no, nunca van a ser adultos. Entonces. Crecerán, crecerán de tamaño, pero nunca van a ser adultos. Vamos a ver, nosotros desde la medicina podemos tratar la angustia, tratar la ansiedad. Vamos a ver, yo que hago las dos cosas, yo creo que una persona que está angustiada, que está estresada, que está ansiosa o que está deprimida, en un momento agudo necesita tratamiento farmacológico. Porque, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si a uno le duele la cabeza, se toma algo para el dolor de cabeza. Pues si uno, bueno, o no, pero puede tomárselo, ¿no? Si uno está ansioso, está mal, para eso hay tratamiento, ¿no? Afortunadamente la medicina ha evolucionado para que nos haga mejor, más llevadera la vida, ¿no? Nos lo haga mejor. Eso por una parte, pero nunca debemos utilizar los fármacos como un taponamiento, ¿no? Es decir, estoy angustiado, me tomo una pastilla, me siento mucho mejor y ya no tengo que hacer nada. Porque eso no nos va a curar de la angustia, eso no nos va a quitar el síntoma, que cuando es muy agudo es interesante quitarlo desde luego, ¿no? Pero eso no nos va a tapar la angustia. Es decir, evitar el psicoanálisis, yo no veo por qué hay que evitarlo. Digo el psicoanálisis como cualquier terapia, ¿no? Es decir, cuando alguien siente angustia, cuando alguien se plantea, todas las personas que en un momento dado reflexionan acerca de su vida, no solamente porque les ocurra una desgracia, sino porque reflexionan en un momento determinado, sienten angustia. Yo creo que hay que hacer algo con eso. No creo que haya que evitar ir al psicoanálisis, creo que todo lo contrario, ¿no? Que hay que tratar de hablarlo, lo que comentaba, ponerle palabras a eso. El tratamiento desde la medicina, por supuesto que es lo que va, pero desde la medicina convencional no se aborda la angustia, no se aborda. Otra cosa es que se pueda aliviar, ¿no? Y desde luego debe ser así, ¿no? Pero la angustia no veo por qué hay que evitarlo. Justamente estoy tratando de decir todo lo contrario, ¿no? De cuando hay angustia hay que ponerle palabras y para eso hace falta ayuda profesional. Pues si no, no le vamos a poder poner palabras. Y es una pena desaprovechar la oportunidad tapándola con un tratamiento. No, pero yo me refiero a tapar. Pero puede ser que tú creas que estás angustiada por una cosa y simplemente la estás utilizando como excusa. Porque la angustia, o sea, tener angustia sin objeto es muy difícil de soportar. Si tienes objeto. Por eso, si tienes objeto ya es otra cosa. Claro, pero sientes todas esas cosas. Por ejemplo, hablo de la crisis, ¿no? Porque bueno, parece que es obligatorio. Vamos a ver, si en una familia lo están pasando mal porque han perdido el trabajo, eso es angustia, eso tiene nombre. ¿Por qué? Tienen un problema. Están nerviosos, lo que quieras, pero eso no es angustia, una angustia sin nombre. Pasa otra cosa. Una crisis, vamos a suponer, ¿no? En una familia, el cabeza de familia pierde el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese hombre o esa mujer pasa una temporada súper angustiado, bueno, porque tiene un problema, no tiene angustia, tiene un problema, está en el paro, ¿vale? Resulta que consigue trabajo y sigue angustiado. Entonces, es que una cosa siempre es lo que nos pasa y otra cosa es lo que creemos que nos pasa. Yo comentaba antes, ¿no? Que es muy difícil tener una angustia sin objeto. Es muy difícil mantener esa posición. Por eso todo el mundo le busca un objeto. El objeto es lo que sea, ¿no? Lo que quiera. Entonces, me pusiste ese ejemplo de que se va mi hijo a estudiar fuera y entonces me angustia, ¿no? Bueno, a lo mejor la angustia no tiene que ver con que tu hijo se va a estudiar fuera, sino con que te quedas sola con tu pareja. Y a ver qué haces, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿No? Entonces, ¿por qué estoy angustiado? Pero eso no eres capaz de abordarlo, porque claro, imagínate, ¿no? A estas alturas abordar, llevo 40 años, ¿no? Vale. Entonces, ¿en qué apoyo, dónde deposito mi angustia? En que mi hijo se fue fuera. ¿Vale? Entonces, por eso que una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es lo que creemos que nos pasa. Y otra cosa es lo que hacemos con lo que nos pasa, con lo que creemos que nos pasa, ¿no? Pero vamos en la busca del alivio personal. Evidentemente, de eso se trata. Claro, es que aquí no se trata de vivir con angustia, se trata de hacer algo con esa angustia para que sea productiva. Es lo que pasa cuando, ahora está tan de moda lo de la crisis, ¿no? La crisis. Bueno, las crisis siempre son buenas, aunque nos fastidien, aunque nos incordien, aunque nos molesten. Siempre son buenas siempre que hagamos algo con eso. ¿Qué está pasando con esta crisis? No se está haciendo nada con ella. Estamos esperando que escampe, ¿no? Entonces, aquí no podemos hacer nada, eso es una cosa global, pero con las crisis que tenemos todos, que todos tenemos crisis, si no, no seríamos humanos, seríamos robots o animales, no sé, otra cosa, ¿no? Lo que nos pasa es que solo desde la crisis crecemos, solamente vamos a crecer por ahí, aprovechémosla. Cuando uno está mal, no puede ver las cosas desde ese punto de vista, pues si yo estoy fastidiada, encima no voy a estar a gusto, ¿no? Qué bien, voy a crecer, pues no. Pero se trata de aprovecharlo, ¿no? Y siempre es igual. La mayor parte de lo que nos pasa en la vida, o la mayor parte de cómo vivimos, es inconsciente. No sabemos nada, pero sin embargo nos gobierna. Nos gobierna. Y por eso es muy complicado autoanalizarse, ¿no? Aunque uno pueda evidentemente, leyendo, pensando y teniendo conversaciones interesantes con otros, uno crece, y entonces uno es capaz de hacer cosas con eso, que si no lo hace. Y luego, en relación con algo que comentaste, también yo quería decir, ¿no? Que también tenemos la tendencia, y eso sí que es social, porque eso no pasa en todos los países del mundo, a que cuando tenemos un problema le vamos a dar la brasa a nuestro amigo. No, hombre, no. Con nuestro amigo vamos a tomar café, ¿me entiendes? Y echar unas risas, ¿no? Cuando tenemos un problema vamos a acudir a un profesional, al que queramos. Pero yo hablaba de la catarsis, es decir, que Sí, pero por eso... de verbalizar... Sí, está bien, pero suele que... ser un terapéutico. Sí. Pero que lo tengas en cuenta. Cosas a más nivel, y dices tú, tienes que acudir a un profesional, pues sí. Sí, hombre, claro, a ver, no es que... Yo poco amigo de poniéndome... que solamente lo llamas para darle la brasa, eso no sabe. Me refiero a eso. Evidentemente, cuando uno está mal, recurre a la gente que tiene al lado y eso, bueno, estaría bueno, ¿no? Son queridos y viceversa. Evidentemente. Pero me refiero, lo estoy poniendo en el extremo, ¿no? Las típicas personas que cuando están mal recurren al amigo. A ver, en los países sudamericanos, por ejemplo, o también en muchos países europeos, en Estados Unidos, la gente cuando está mal va al psicoterapeuta, al que sea. Inmediatamente, o sea, no se plantean, voy a ver, aquí no, aquí parece que es que tengo que pensarlo. No, o sea, si a uno le duele un hombro, va al médico, al traumatólogo, al que toque, ¿no? Si le duele el alma, va a que se lo arregle. Porque cuando uno hace ese tipo de catarsis con un amigo, ya te digo que no quiere decir que un día no puedas hablar con un amigo, bueno, se puede sentir liberado, al amigo le va a dar la brasa, pero sobre todo no es terapéutico. Te puedes sentir aliviado por él. Tú te crees que es terapéutico. Pero no es terapéutico. Pero es la forma de tú aliviar, dándole la brasa a la Ah, eso es lo que yo... Como que se toma un ansiolítico, ¿no? ¿Perdón? Es Sí. como que se toma un ansiolítico. Que está bien, ¿eh? Sí, Vuelvo a está bien. repetir que tomas ansiolíticos cuando uno, yo qué sé, cuando uno no puede dormir, se toma una pastilla para dormir. Estaría bueno, ¿no? Pero una vez duerme, al día siguiente se tiene que pensar, porque uno no duerme una noche no pasa nada, pero ¿por qué no duermo? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Porque uno puede no dormir porque tiene una preocupación concreta, no sé, tengo que pagar la hipoteca este mes y no tengo dinero, ¿no? Bueno, pues eso es una preocupación, eso es diferente. Pero cuando no duermo y no sé por qué, ¿qué pasa ahí? No sé, habrá que ver, ¿no?